políticas eficazmente. Eso se llama administración. Esta administración nos debe llevar a un estado de productividad creciente, que no es más que el cociente entre la producción y los insumos dentro de un periodo considerando la calidad. La efectividad es que nosotros logremos. Y la eficiencia es el logro de los fines con el mínimo de los recursos. Para que una empresa sea eficaz debe ser efectiva, debe ser también eficiente. Esto necesita la presencia de un gerente, ¿no? Que es una persona que pueda realizar las partes del proceso de administración, que son 5: planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar según Buenos. Y según Stoner son solo 4. ¿Cuál no considera Stoner? Stoner no considera integrar personal. ¿Quién es el que anota? ¿Cuál es su nombre? Justin Carlos. Entonces, hay tipos de gerentes según el nivel. Altos gerentes que tienen que ver con la gerencia general, que en un hospital podría ser el director. En un hospital, el gerente medio tendría que ser ¿quién? El jefe. ¿Qué cosa? El jefe de departamento. ¿Ya? Y en el mismo hospital, el gerente de primera línea es el jefe de servicio. ¿Ya? Hay niveles operativos en los cuales se encuentran los médicos, los enfermeros, los oncólogos, todos los que están ya atendiendo directamente al público, el cajero, el administrador, etc. Entonces, de acuerdo al alcance que tenga el alto gerente, va a tener un alcance general. O sea, sus disposiciones del director van a ser para todo el hospital. Las disposiciones del jefe de departamento van a ser para ese departamento nada más. Y las del servicio serán para su servicio nada más. El tiempo que los gerentes van a dedicar a las diferentes partes o fases del proceso administrativo va a variar. Si es un gerente de alto nivel, va a tener más tiempo para planificar. Acá está. Para planificar, ¿no? Tiene más tiempo. Entonces, la planificación o planeación es definir la meta y señalar el curso para llegar a la meta. O no solo el curso, sino puede ser cursos, o sea, qué caminos, qué estrategias, de qué manera vamos a llegar a conseguir los objetivos, las metas. Esa es la planificación. Vamos a tener 6.000 consultas al año, entonces tenemos que tener 4 consultorios de pediatría para atender 500 consultas en enero, febrero, marzo, 500 para llegar a las 100. Entonces, para eso tenemos que organizarnos, o sea, estructurar el trabajo, ¿no? Poner en este consultorio a un pediatra, a otro pediatra, acá a un ginecólogo, a un cirujano, a un internista, a un nefrólogo, un cardiólogo, etc. O sea, tenemos que organizarlo. ¿Y qué relaciones van a tener? ¿Cómo van a ser las interconsultas? O sea, tiene que haber una organización, un informe, es obvio, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de eso. Para lo cual yo tengo que encontrar a las personas que puedan cubrir las diferentes posiciones. Entonces tengo que integrar al personal, ¿no? Proceso que tiene los siguientes pasos, ¿no? Primer paso, reclutamiento, llamar a todos. Van a venir 20 pediatras, seleccionaré a 2 o a 3. Estos 2 o 3 los voy a contratar para que ya van a trabajar conmigo. Una vez que yo los contrate, los tengo que llevar a enseñarles dónde van a trabajar, en qué consultorios, con quién, con qué enfermera, con qué técnica, en qué horarios. Los tengo que inducir, enseñarles dónde es su sitio. A medida que empiezan a trabajar y pasa el tiempo, los tengo que capacitar. Porque hay una técnica nueva de repente de una infiltración lumbar, de repente, ¿no? Para hacer una punción lumbar, un catéter venoso central, algo que ellos tienen que aprender.
Pasado el tiempo yo tendré que promover para que sean jefes, según cómo va desempeñando. Entonces, dirigir además implica que es un paso siguiente y que me va a permitir incluir en la tarea de las personas. O sea, decirles que el consultorio empieza a las 7 de la mañana, termina a las 11, que de 11 a 1 van a hacer capacitación, línea, otro día van a hacer consultas, otro día van a hacer otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esto va a permitir que haya un ajuste con lo planificado cuando yo tenga que controlar lo que han hecho. Esto me va a permitir garantizar, lograr los objetivos y verificar si lo hecho coincide con lo que he planificado. O sea, si se ajusta, y si no, tendré que tomar medidas de ajuste, o sea, tendré que corregir. Esto quiere decir que este proceso tiene una naturaleza interactiva entre todas las actividades, ¿no? Todas se interrelacionan, ¿no? Y la planificación, pasado el primer trimestre, de repente yo puedo verificar y volver a organizar, porque veo que nos estamos alejando de lo que yo dije. Alejarnos para menos o para más. O sea, haber hecho menos de lo que pensábamos o haber hecho más de lo que pensábamos. Si hemos hecho más, de repente necesitaré más recursos, o sea, tendré que comprar más medicamentos, comprar un ecógrafo más de repente, o contratar a más personal que permita no pagar tantas horas extras, sino tener un pediatra más, ya no 3, sino 4. O sea, tendré que volver a integrar personal, ¿no? En medio camino. Y volver a organizar, a dirigir y a controlar de acá a 2 meses, de acá a 2 meses, en un cambio considere necesario. Entonces, esto que hace el gerente es pues una situación de un rol que juega, que pueden ser de tipo interpersonal, informativo o de decisión. Entonces, estos roles yo tengo que tenerlos en cuenta sabiendo con quién me voy a relacionar y además permitiendo que si hay alguna situación en la cual no todo está coincidiendo ni llevándose bien, permitir a los miembros que puedan expresar sus diferencias para limar asperezas, ¿no es cierto?, dentro de la organización como debe ser. La teoría administrativa ha evolucionado desde el siglo XIX y tenemos primero la teoría de la organización científica, con los exponentes aquí mencionados y que le dan un enfoque científico, buscando los mejores métodos para realizar una tarea, seleccionando, capacitando y motivando a los trabajadores. Existe una segunda teoría, que es la clásica de la organización, donde se intenta identificar los principios y capacidades básicas de la administración eficaz. Tenemos aquí a Fayol con sus 14 principios, Weber, entre otros representantes. La escuela conductista habla que la organización tiene el capital más importante, que son las personas, y para ello requiere del estudio de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la psicología, que nos van a permitir dar una mejor forma de solución a los problemas que se van a ir presentando. Es decir, vamos a hacer formas más eficaces que nos permitan dirigir a las personas. Las relaciones interpersonales a veces son bastante complicadas. Y esto nos lleva a encontrar que hay un efecto que dice que basta considerar la posibilidad de que alguien le ponga atención a las personas para que éstas actúen de diferente manera. Esto se llama el efecto de Hawthorne. Y también
nos habla de la teoría X y la teoría Y. La primera describe que las personas no tienen normalmente una motivación y que requieren de esa para desarrollar su trabajo, ya sea una motivación económica, una motivación de alabanza o una motivación de presión, no por la fuerza. Y que en contraposición a esto existe otro tipo de personas que encajan dentro de la teoría Y, que son aquellas que no necesitan un motivo externo, sino que ya vienen con un motivo propio inherente que les permite hacer bien su trabajo. También existe la Escuela de la Ciencia de la Administración que dice que se debe abordar los problemas de la administración con técnicas matemáticas, creando modelos que permitan ser analizados y que resuelvan los problemas que se van presentando en el proceso administrativo. Al lado de esto, existen avances recientes de la teoría de la administración, como por ejemplo el enfoque de sistemas, que tiene que ver con la consideración de que la organización es un sistema que está unido y que está dirigido por una cabeza y que tiene partes interrelacionadas, que al variar alguna de ellas va a tener efecto en las demás. Por ejemplo, este es el departamento quirúrgico. Entonces, el departamento quirúrgico, al aumentar las operaciones, va a requerir más camas, va a requerir más farmacia, más enfermeras, más rayos X, etcétera, etcétera, más medicinas. Entonces yo tengo que saber que si aquí yo quiero aumentar algo, sé que todo el edificio, vamos a decir, va a crecer. O sea, yo no puedo hacer una pared más en el techo de la casa, pues nada sirve, ¿no? Tengo que hacer 4 paredes, un techo, y poner agua, electricidad, etcétera. O sea, para poder brindar un servicio. Si no, de nada sirve que hayan 10 cirujanos si no tienen con qué gasa, sutura, no tienen, o sea, no, tengo que pensar en que todo tiene que aumentar o todo tendría que disminuir, ¿no? Esto se da pues en un sistema abierto, como es un sistema hospitalario, o como es un hospital, mejor para que se entienda, donde el ambiente externo influye en el servicio, en el producto que va a dar el hospital, y a su vez el producto retroalimenta los insumos que a su vez van a generar que el ambiente externo también pueda cambiar de alguna manera. Porque si yo tengo prevención, si tengo buenas vacunas, va a haber menos enfermos. Entonces el entorno va a ser más saludable, o sea que no va a haber tanto enfermo. Pero puede haber fenómenos naturales, ¿no es cierto? Como el que ha habido hace 2 días en Alca, un deslizamiento, que va a alterar ese centro asistencial de Alca, ¿no? Y va a requerir ayuda. De repente va a requerir que vayan helicópteros a traer a las gestantes, ¿no? Porque no hay comunicación, o habrá comunicación. No sé, ¿cuánto tiempo hay aquí a Alca? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 8 horas, creo. 8. Lejos, entonces, un helicóptero en 45 minutos hasta acá, ¿no? Vamos. Entonces, si está dilatando la señora T9, 45 minutos puede llegar, de repente, a tener un parto o una cesárea de urgencia. De 8 horas ya van a ser nomás ahí en el camino. Va a haber una complicación probable. Bien, entonces el enfoque de contingencias también tiene que ver con que la teoría administrativa puede variar, o sea, la técnica, no la teoría. En el caso que suceda, por ejemplo, que no han llegado las medicinas, ¿no? Entonces los cirujanos no pueden brindar tratamiento postoperatorio, entonces requiere cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tendremos que hacer de repente otro tipo de cirugías que no requieran tanto medicamento, ¿no? De repente tenemos que hacer más consultas y esperar que lleguen los medicamentos y después ya nos dedicamos a operar. O sea, captar a los pacientes para operar y después ya los operamos. Si es que no es urgente la operación, porque hay operaciones que sí son urgentes. Entonces eso se llama contar con un plan B.
Hoy en día estamos transitando ya por una era de compromiso dinámico, donde las relaciones humanas y los tiempos van cambiando y nos obligan a reconsiderar nuestras actividades e incluso hasta nuestra profesión. De repente, de acá a 2 o 3 años ya no vamos a dedicarnos a alguna cosa, vamos a tener que cambiar, vamos a ser de repente inversionistas en Bitcoin. Y esto es por la velocidad y la constancia de los cambios. Entonces, yo no puedo quedarme en una cosa detenida, tengo que siempre tener una perspectiva mayor. Hay nuevos entornos, hay nueva ética, hay responsabilidades sociales que considerar, hay globalización, hay que reinventar las organizaciones, como en el COVID, ¿no es cierto? La universidad, por ejemplo, hacía ya clases virtuales, todos andaban 18, 19, 20. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué? Los alumnos eran más capaces, estaban en su casa, estudiaban más. Entonces hay que considerar el pluriculturalismo y siempre no olvidar la calidad. Este es el panorama general de las teorías básicas de la administración que nos habla desde el siglo XX hasta la actualidad, cómo han ido evolucionando y con qué representan. La administración en salud entonces es simplemente la aplicación al ramo de los servicios de salud de los conceptos anteriormente mencionados, desarrollando una visión en conjunto que nos permita optimizar los resultados, manteniendo un estado permanente de crecimiento y eficiencia de los servicios. Si tuvieran alguna pregunta, acá tenemos la bibliografía en la cual ustedes van a repasar del capítulo, van a estudiar del capítulo 1 al capítulo 8, que son las partes o las unidades 1 y 2, y aquí van a estudiar hasta el capítulo 3. ¿Ya? Si bien es cierto que hay una nueva edición, o sea, la 16ª edición, pero no la tenemos en físico, o la encontraba en físico, entonces no quiero decir. Pregunten, por favor. Doctor, ¿puede explicar el efecto otra vez, Pau? De Houghton, muy bien. El efecto de Houghton tiene que ver con la escuela conductista, ¿no es cierto? En la cual se hizo unos estudios, el señor Mayo estudió y encontró que hay una alta posibilidad que por simplemente brindar o tener una atención a las personas, o sea, como una lupa que te estoy mirando, tu actitud va a ser más formal, va a cambiar, te vas a poner así derechito. Cuando yo te pongo una lupa, pues estás ahí. Allá por ejemplo están durmiendo, pero como tú le acercas a ustedes, ustedes están atentos. Ese es así, es el efecto de Houghton, que lo hizo un señor que se apellidaba Mayo. Y esto es una interpretación, ¿no?, de los estudios de Mayo. Y esto genera pues la teoría X y la teoría Y. O sea, da lugar a hacer esa otra interpretación. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, jovencito. Entonces, si no hay más preguntas. Tengo una duda en los roles gerenciales. Los roles gerenciales. ¿Qué duda tienes? En la diapositiva creo que estaba más explicado, estaba más amplio que en el libro, ¿no? Que solo se menciona enlace, monitor y negociador. En realidad en el libro sí está, sino que no está desglosadito, sino en todo el texto, o sea, como que no está saltando a la vista los 3 tipos de roles gerenciales, pero si usted lo lee con calma se sabe. Entonces, los roles interpersonales, incluso por ahí hay un cuadrito, que no es precisamente este, sino es otro. Entonces, los roles interpersonales son aquellos roles que desarrolla el gerente, en los cuales son dirigir, enlazar y ser el símbolo de la institución. ¿Ya? Hay roles informativos donde el gerente vigila, pareciera que no coincide mucho, pero si usted lo lee se va a dar cuenta que sí. El gerente comparte información y además es vocero, o sea, vocero hacia afuera, o sea, hacia el externo.
Y también hay roles de decisión, ¿no? Cuando toma la iniciativa, maneja desacuerdos, asigna recursos y negocia. Entonces, o sea, son roles que en número de 10 te los voy a encontrar en otros textos. Sí, de esto. Sí. ¿Ya? En el libro mencionaba acerca de dos estructuras, una lo que es la mecánica y dinámica. ¿Se puede considerar el uso de contingencias como la estructura dinámica? Claro, o sea, la era de compromiso dinámico tiene que ver también con que las contingencias hacen que la planeación, la organización tenga que modificarse. Entonces es dinámico. Naturalmente todo este proceso tiene muchas partes, sobre todo las actividades que se realizan son dinámicas, no solo per se porque una actividad es dinámica, sino que además ese dinamismo hace alusión al cambio de la forma de hacer esa actividad. O sea, si usted tenía que atender pacientes antes de la pandemia, llegó un momento dentro de la pandemia en la cual teníamos que nosotros salir los equipos de respuesta rápida a tocar la puerta y a ver si había un infectado y dar protección, atención adecuada también. Entonces se cambió. O sea, se cambia el enfoque, se hace una contingencia. O sea, ante la contingencia, mejor se tiene que actuar. O sea, no se puede estar esperando en un hospital, porque el hospital recordará que ya se había colapsado. Entonces, mejor era evitar que los pacientes sigan viniendo al hospital, sino había que salir para lograr su protección personal, que hoy en día muchos de los que han trabajado y que han sobrevivido en el trabajo de la pandemia tenían un contrato que les permitía trabajar, ¿no? O sea, un contrato administrativo de servicios para el COVID, y esos han pasado al contrato administrativo de servicios regular. Esa forma de trabajo ya existía antes del COVID, o sea, se llamaba el CAS. Ese CAS los ha llevado a los que han trabajado en el COVID como un reconocimiento a su sacrificio, a su labor, a su entrega, a que sean contratados bajo el régimen de la 728, que quiere decir que ya tienen un contrato a plazo indeterminado, diferente al anterior, que cada año, cada 6 meses había que renovarles. Entonces, se les está brindando un beneficio como reconocimiento a su labor. Son beneficiarios del COVID. Los que han sobrevivido, no todos son malos, algunos son malos. Algo se hace o sea, actualmente con los profesores. También. Parecido a eso. ¿Algo más? Muy bien, entonces el próximo día miércoles nos volvemos a encontrar para continuar con la importancia de la administración en salud. Ese va a ser el tema. Es una palabra que se puede resumir, es un tema que se puede resumir y decir que esto es fundamental. O sea, si no hay administración en ninguna empresa, en ningún negocio, en ninguna organización, no va a marchar como debe ser, más aún en salud. Bien, pues, y después hacemos la planificación y después políticas de salud para que usted ya vaya implementando. Les voy a hacer llegar al delegado Cristian cuál es la calendarización, que eso no nos pide el sílabo, pero lo voy a hacer llegar con fechas, ¿no? Tal semana, tal tema, tal semana, tal tema, ustedes van a saber, y tal otra semana el examen. ¿Ya? Muy bien,